Oliver Armas, estudiante de física de la mejor universidad de México. Ha participado en proyectos de investigación sobre resistencia microbiana y producción de energía mediante celdas microbianas. Ganador y participante de las Olimpiadas más prestigiosas de STEAM en México. Hola chicos, ¿qué tal están? Antes de iniciar a hablar en general de la charla, me gustaría presentarme. Soy Oliver Armas. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias en la UNAM y en general hoy vengo a presentarles esta pequeña plática llamada La física es más de lo que tú crees, porque es más de lo que yo creía, que va a ser en general contando un poquito mi experiencia estando por acá y en general de lo que he aprendido estando por acá y todo el proceso que me gustaría transmitirles o que creo que les puede ser útil. Respecto a esto. Entonces, para iniciar en general todo este viaje, creo que el punto más lógico para empezar es ¿por qué la licenciatura en física? ¿De dónde nace este gusto en general por esta ciencia tan bonita? Pues más o menos desde que tenía 13 años yo ya sabía que quería estudiar física. Todo empezó por divulgadores como los vemos aquí, como Quantum Fracture, como Javier Santolaya, que me empezaron a abrir esas pequeñas puertas a el mundo tan maravilloso y tan sorprendente que es la física, como lo raro que se comporta la luz y en general la óptica, como cómo funciona la gravedad de verdad, sobre todo lo que sabemos sobre cómo empezó el universo, todas esas grandes preguntas. Justo aquí vemos la imagen, que son los agujeros negros, el experimento de la doble rendija, que es de esas primeras puertitas a la cuántica, todos esos primeros saberes, todos esos primeros conocimientos que sencillamente desde el momento cero me fascinaron. Y a los pocos meses de ya estar completamente fascinado por la respuesta a todas estas preguntas, terminé pudiendo leer el libro de la teoría del todo de Stephen Hawking y fue lo que me terminó de maravillar. Porque no solamente era eh, entender y aprender todas estas cosas que parecía que nunca se acababan y que nunca se acababan y que nos explicaban tantas cosas sobre cómo funciona nuestro mundo, sino que también la parte que más me terminó de enganchar era lo lógico, porque en especial este libro no es solamente un sabemos que sucede esto, sino por qué sabemos que sucede esto. Eh, y este por qué es básicamente de toda la evidencia que tenemos, no hay ninguna otra conclusión más que las cosas sean de este modo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues eh, creo que se expresa muy bien con un ejemplo que está en uno de los primeros capítulos justamente de este libro, en el que Hawking nos habla sobre el fondo cósmico de microondas, que a muy resumidas cuentas, el fondo cósmico de microondas es más o menos un eco del Big Bang, es una información, son señales de radio que nos están llegando todo el tiempo de todos lados. Y lo más increíble es que esto se descubrió por accidente. En 1964, estos dos señores que están aquí, Arno Pensas y Robert Wilson, estaban probando con una antena de bocina supersensible para lograr comunicarse por un satélite en unos laboratorios de Nokia. Y para todo esto, ninguno de estos dos para este momento era un gran científico de renombre ni llevaba tiempo estudiando esto, porque para este punto ya se tenían algunas suposiciones de que esto debía de existir. Pero estando probando justamente para algo eh, no tan académico o no tan profundo como es eso, hacer que un satélite funcione, terminaron dándose cuenta de que siempre tomaban una interferencia. A donde apuntaron al cielo estaba exactamente ese mismo ruido de fondo que les impedía detectar correctamente la señal del satélite. Y lo más increíble es que no era solo que viniera de todos lados y que fuera uniforme en todas direcciones, sino que además no variaba con el tiempo. Fuera de día, fuera de noche, fuera la hora que fuera, este ruido de fondo era exactamente el mismo. Y la única conclusión lógica ante esta información era asumir que era eso, que es una señal que viene de todos lados hacia la Tierra, viene desde cualquier punto hacia donde viéramos del universo, hacia acá. Y eso fue justamente lo que me terminó de fascinar, como a través de este tipo de experimentación, puedes llegar a conclusiones que te dicen cosas súper profundas sobre cómo funciona el universo. No es solamente que las cosas sean lógicas, sino que no hay otro modo más que sean así. Entonces, de nuevo, para todo esto yo estaba quizá en los últimos 2 años de secundaria,
También para este mismo tiempo empecé a leer justamente sobre los planetas, sobre las galaxias, sobre las estrellas, justamente cómo se forman los agujeros negros, toda esta clase de cosas. Y yo estaba completo y absolutamente fascinado, pero la escuela no estaba ayudando mucho a esto, justamente porque para este momento yo ya estaba, bueno, estuve estudiando física durante la secundaria y aparte, pues durante el primer año de preparatoria seguía teniendo, seguía teniendo clases de física, pero los cursos habían sido muy directos. Básicamente yo era ese gato completamente estresado porque no entendía lo que me estaban explicando. Recuerdo estar horas y horas y horas y horas intentando entender qué era la aceleración centrípeta, por qué la fórmula era de esa forma, por qué me pedían calcularla, qué sentido tenía que algo así existiera. No sabía, no tenía ni idea, me iba más o menos bien porque pues como en general como en la escuela vas casi casi solamente a poner lo que había, a repetir lo que el profesor te dijo y ya. Eso era todo lo que tienes que hacer en el examen. Pero justamente yo no terminaba de entender y por eso odié directamente mis primeros dos cursos de física. Hasta que un día básicamente yo me había apuntado a la Olimpiada de Física en la escuela y recordé que nos habían recomendado un libro a los profesores. Entonces dije, bueno, le voy a dar una checada. Y en ese libro encontré este pequeño diagramita. Lo que significa no importa, no importa demasiado, pero lo importante es que este diagramita es una explicación matemática de por qué debe de existir la aceleración centrípeta, de qué es la aceleración centrípeta y por qué se calcula del modo en el que se calcula. Y ese para mí fue justamente eso, fue el clic, fue el decir, ok, lo que estoy viendo en matemáticas no lo estoy viendo solamente porque sí, ahora tiene sentido. Y no solamente tiene sentido, sino que las razones y los porqués vienen justamente de lo que estoy viendo en matemáticas. A través de estas nuevas herramientas que ahora tengo, soy capaz de explicar el mundo, por ponerlo de alguna forma, o al menos soy capaz de entender por qué la aceleración centrípeta se determina de la forma en la que se determina y por qué tiene que existir. Y a la vez todo esto se relaciona con la primera ley de Newton, es algo preciosísimo y sí, a partir de entender eso, ahora fue el segundo gatito de la imagen. Entonces, justamente a partir de ese punto de que puedes utilizar las matemáticas para explicar el mundo y de que todo esto tiene lógica, no hay una sola cosa en física que no tenga un trasfondo lógico, fue lo que me hizo tener ese clic de decir, tengo que dedicarme a esto, quiero estudiar esto. Y pues mi primera opción evidentemente fue la UDG, supongo, eh, porque justamente nunca me lo había planteado mucho. Siempre he sido como, pues es la universidad que tengo a la disposición, es la universidad que está relativamente cerca de donde vivo. No creo tener mucha más alternativa más allá de estudiar aquí. O al menos eso yo pensaba, hasta que un día justamente estando en prepa, ya más cercano al final de la misma, estaba hablando con un compañero justamente sobre eso, justamente sobre cuáles eran nuestros planes a futuro, sobre qué pretendíamos hacer en general con nuestra carrera universitaria. Y con todo esto, y fue justamente en este momento donde él dijo, pues yo me voy a ir a estudiar a la UNAM, y en ese momento yo ni siquiera, o sea, ni siquiera se me había pasado por la cabeza el estudiar universidad en otro estado. Yo ya había revisado como cuáles eran las mejores opciones. Pero claro, siempre es como, pues la Universidad de Guadalajara está bien, la UDG en general está bien, el CUSEI no es una mala escuela, pero siempre toda esta información que había al respecto sobre dónde estudiar física ponía a la UNAM y a la UAM hasta arriba. Entonces, al escucharlo, se me quedó rondando esta pequeña idea en general de decir ¿y si también me atrevo? ¿Y si también me atrevo a irme para allá? Entonces, era siempre la segunda opción. Cuando empecé a hablar con él sobre por qué, básicamente me dijo que él para este entonces ya había estado en los laboratorios, él actualmente estudia química, y justamente dijo que no había comparación entre los laboratorios de la UDG y de la UNAM. Estaban simplemente en otro nivel, y no solamente eso, sino que además el plan de estudios también profundizaba muchísimo más. Y yo para todo esto ni siquiera había leído el plan de estudios. Me metí a leer ambos planes de estudios y me di cuenta de que efectivamente el plan de estudios de la UNAM era increíblemente amplio
no solamente era amplio, sino que además profundizaba muchísimo más en cada uno de los temas, porque me metí a leer los temarios de las materias. Y me di cuenta de que si de verdad quería dedicarme a esto de forma seria, pues lo primero que tendría que hacer sería tomar la decisión de chance aventarme algo que nunca antes había hecho. Y para todo esto, cabe recalcar que yo soy básicamente un mar de nervios, soy una persona muy, muy, muy nerviosa. Y cuando tomé finalmente la decisión de decir, está bien, me voy a arriesgar, ni modo, vámonos, estaba completamente muerto de miedo por la idea de estar en otro estado, por la idea de estar en un lugar que no conozco, por la idea de hacer algo que no solamente que nunca antes había hecho, sino que es tan diferente a todo lo demás que había hecho. Pero para todo esto, aunque suene raro, inclusive un poco banal, hubo una canción que fue la que me ayudó a tomar esa decisión de si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y ya. Esa canción es Spread Your Wings de Queen y específicamente una frase. La frase dice Put yourself together, because you know you should do better. Que traducida al español es algo así como recomponte, contrólate porque sabes que puedes hacerlo mejor, porque debes hacerlo mejor. Y justamente fue como esa primera catarsis, por llamarlo de alguna forma. Y creo firmemente que si te vas a comparar con algo, o si vas a comparar lo que estás haciendo, lo que quieres hacer con algo, compáralo con lo máximo que tú sabes que puedes hacer. Porque creo que si de verdad estás convencido de que tienes la capacidad de llegar a algún lugar, de conseguir alguna meta, de alcanzar algún logro, entonces debes hacerlo. Porque lo único que siempre te tienes que exigir a ti mismo es hacer lo máximo que puedes hacer. Y yo estaba seguro de que podía, o al menos lo creía en ese momento. Creía que podía llegar a eso, creía que podía aspirar a simplemente tener con lo que ya estaba cómodo en ese momento, con irme por la opción por la que ya me sentía cómodo. Y fue eso lo que me ayudó a terminar de decir de, pues ni modo, vámonos. Tocó irnos, así que aún siendo una bola de nervios, aún estando al borde del colapso nervioso cada vez que pensaba en la idea de irme a vivir a otro lugar a estudiar, empecé a estudiar. Empecé a estudiar para el examen y más aún, uno de los momentos en decir de, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer esto en serio, fue que en ese trámite se lo dejé. Dije, o entro a la UNAM o ni modo, me quedo un año sin estudiar, pero sé que puedo. Y así, estando noches y noches y noches desvelándome, estudiando el temario porque el examen es considerablemente amplio, también con ayuda de este mismo amigo y al final otros dos más que se sumaron a esta pequeña aventura. Por fin llegué a estar en la Ciudad de México y frente a mí tener un examen de 120 preguntas. Estuve 3 horas ahí respondiéndolo después de casi no haber dormido la noche anterior por los nervios. Pero todo esto cabe recalcar que era la primera vez que visitaba la Ciudad de México. Entonces el tener enfrente algo tan distinto, que después hablaré un poquito más de eso, fue simplemente wow, fue simplemente un shock. Y tras terminarlo, no sabía si estaba más relajado o más ansioso porque tardan un par de semanas los resultados, pero al menos ya lo había hecho, ni modo. Y fue así que en las siguientes semanas estuve revisando de forma compulsiva si bien subido los resultados o no, hasta que finalmente lo subieron y afortunadamente quedé, había entrado. Lo había logrado. Ese sentimiento de satisfacción después de decir lo hice es sencillamente indescriptible, pero había valido la pena. Y después de una pequeña lucha, una pequeña pelea con la burocracia de admisión y de una odisea para encontrar un lugar en el que vivir, en el que de hecho estoy ahorita, por fin llegué para acá. Y fue un shock en todos los sentidos. Porque cabe recalcar que yo soy de Guadalajara y soy de una zona bastante alejada, pues soy de la zona metropolitana, pero no soy como tal del municipio, sino que estoy más bien o vivía más bien en las orillas. El pasar de una zona tan alejada en general del bullicio, a estar ahora casi en el centro de una ciudad tan grande como la Ciudad de México. De hecho, aquí hay una pequeña foto que tomé justamente cuando llegué. No soy la mejor persona tomando fotos, como se puede notar, pero el presenciar ese nivel de magnitud en todo, porque la Ciudad de México es más en prácticamente todo. Hay muchísima más gente, hay muchísimos más vehículos, el transporte público es muchísimo más masivo. Todo ese impacto
fue simplemente un wow. Porque es una ciudad que parece que nunca se acaba. Miras al horizonte y solamente ves edificios, 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 edificios. Y justamente en estas primeras noches apenas si podía dormir. No solamente porque tuviera, no porque estuviera, no porque extrañara como tal donde estaba antes, que sí, sino simplemente por la emoción de decir, por fin estoy aquí, por fin voy a estudiar lo que durante tanto tiempo he amado, por fin voy a ver si de verdad ese clic que sentí la vez que vi cómo se podían utilizar las matemáticas para describir la realidad, realmente va a ser lo que voy a aprender o no, pero simplemente estaba emocionado y eso me hizo apenas dormir la noche anterior a entrar. Y al llegar por primera vez, justamente esta foto fue la primera que tomé, esa de la Facultad de Ciencias, fue simplemente wow, fue simplemente increíble, porque además se respira muchísimo el sentimiento universitario en la Facultad de Ciencias. Es una cosa que nunca antes he experimentado porque pues justamente esa diferencia, creo que la principal diferencia entre la preparatoria y la universidad, y más aún con esta diferencia cultural tan grande, porque hasta cierto punto la preparatoria en la que estuve, digamos que los estudiantes no eran exactamente la parte más importante de la preparatoria. En muchas ocasiones se hacían cosas que simplemente eran injustas, pero es como de, bueno, ni modo, así es. Pero en la Facultad de Ciencias no, porque desde que entras se siente este espíritu universitario que siempre incita a la rebeldía, vaya. Hay en general carteles y hay carteles, hay pinturas, hay frases rayadas en las paredes que justamente inspiran esta rebeldía, apoyando distintas causas sociales, eh, o en general apoyando ese espíritu de disidencia que tiene que tener la universidad. Ese espíritu de decir, no solamente somos estudiantes, sino que también somos una comunidad, y somos una comunidad que va a luchar por lo que creemos correcto. Pero también justamente ese espíritu científico, justamente en la entrada, justo más o menos, justo detrás de este letrero de Facultad de Ciencias está el busto de Darwin, que es justamente el que está aquí abajito. Y recuerdo tenerlo enfrente por primera vez y pensar que puedo tener esa satisfacción de estar por fin donde por tanto tiempo busqué estar. Y no les voy a mentir, también tenía un poquito este shock de decir, ¿qué estoy haciendo acá? Soy una persona de un lugar rural de Jalisco. ¿Qué estoy haciendo estudiando en la UNAM? Pero ese sentimiento simplemente se opacaba por esa satisfacción de decir, por fin estoy acá, por fin estamos por acá. Y pues empezaron las clases. Recuerdo en la primera nos hicieron una bromita, que básicamente en computación nos hicieron un examen para ver más o menos qué sabíamos, un examen de diagnóstico, pero es como la novatada, por decirlo de alguna forma, que el primer examen siempre es uno que tiene preguntas imposibles, porque las preguntas eran los problemas del milenio, que pues es básicamente eso, son una serie de problemas matemáticos que nadie ha resuelto hasta la fecha. Ya estuvimos, según nos dijeron, los profesores nos contaron 5 minutos, pero sí tienen como horas y horas de decir, no sé nada de lo que está en este papel, pero estuvo curioso. Y justamente, quizá el shock más grande que tuve en la parte académica es que me di cuenta de que en realidad no son matemáticas. Efectivamente, eh, pese a que yo creía que sabía algo, creía que me podía defender matemáticamente, me di cuenta de que no. Y puede que esto suene como algo negativo, pero en realidad fue de las cosas que más me gustó en estos primeros momentos. Porque justamente es entender que lo que nosotros creemos o lo que me habían enseñado hasta este momento que eran las matemáticas en secundaria, después en preparatoria, en realidad no era tanto lo que de verdad se ve en matemáticas. Y justamente la parte bonita es que lo que de verdad se ve son cosas muchísimo más profundas, pero también muchísimo más lindas. No solamente tienes esta fórmula, esta es el área del círculo, sácame 40 veces el área de 40 círculos y ya, sabes lo que es el área de un círculo. Sino que lo que en realidad, sino de lo que en realidad se trata es de hacerte las preguntas importantes. Y justamente la primera clase que me voló la cabeza fue cálculo.
Hubo otras que también fueron importantes, por ejemplo, álgebra, geometría. La geometría fue muy bonita porque me di cuenta de dónde salían muchas fórmulas que hasta ese momento había utilizado y que creía que conocía, pero que el ver de dónde salen y el ver todo eso detrás es como un wow. Por fin sé, por fin estoy sintiendo que de verdad la estoy entendiendo. Pero cálculo fue esa materia que fue como el mayor shock. Para mí, y ni siquiera porque fuera muy compleja técnicamente o porque tuviera un nivel súper pesado o cosas muy, muy difíciles de entender, que en parte, sino porque nuestro profesor siempre nos hacía preguntas muy simples. Casi todas las clases y todos los temas los empezaba con una pregunta muy simple y de ahí estaba horas y horas explicando. Justamente una de las primeras cosas que nos preguntó en una de las primeras clases fue, ¿quién me puede explicar qué es un número? Y todos tenían más o menos una idea, pero nadie sabía exactamente qué era. Y no fue como hasta la... no fue como hasta mediados de semestre cuando por fin le pudimos explicar al profe qué es un número. Y de nuevo, son preguntas relativamente simples. ¿Qué hay más? ¿Números pares o números nones? ¿Cómo sabemos que un número es más grande que otro? ¿Por qué si multiplico un número por cero el resultado es cero? Son todas estas preguntas tan sencillas que parecen tan simples de responder, pero que en realidad son muy, muy complejas. Y al responderlas terminas entendiendo cosas tan, tan, tan profundas sobre cómo funcionan las matemáticas de verdad, que es simplemente muy bello, es simplemente muy lindo, porque esta clase de asignaturas no se llevan solamente para que se sepa utilizar esto, porque sí, cálculo sirve muchísimo en física, es muy útil, pero el punto más fundamental es que entiendas por qué y que entiendas los conceptos, que entiendas las razones y que no simplemente sea un porque sí. Y justamente eh, hay una cosita que se llama corolario. Ah, concepto rápido. Un corolario es cuando llegas a una conclusión, si puedes llegar a una conclusión como inmediatamente después. Eso se le llama un corolario. Eh, Y en este caso, el corolario de la física es más de lo que tú crees porque es más de lo que yo creía, sería las matemáticas son más de lo que tú crees porque son más de lo que yo creía. Y justamente fue de esas primeras cosas. El decir de las matemáticas no es solamente hacer operaciones y ya, sino hacerse preguntas de verdad importantes que se pueden resolver de forma lógica. Es como ese primer paso antes de pasar a la física. Antes de preguntarte por qué suceden las cosas físicas, los fenómenos físicos de la forma en la que suceden, hay que ver si lo podemos describir con las matemáticas y hay que ver por qué las matemáticas se comportan de esa forma. Y el ver que las matemáticas es igual un campo tan amplio, fue igual algo increíble. El saber que hay gente que se dedica solamente a estudiar qué es un número, el saber que hay gente que le dedica toda su carrera a estudiar el triángulo, a estudiar el círculo, es ah, simplemente increíble, porque no es solamente que haya cosas más allá, de lo que ya conocía o de lo que ya se conocen, sino que las cosas que de por sí ya conozco tienen todavía más jugo que exprimirle de que el que creía. Y es justamente este asunto de, por ejemplo, esta clase de preguntas, ¿qué hay más, números pares o números nones? Es una pregunta que ya se hacían los griegos. Hace 2000 años había una bola de matemáticos en toga que se estaba haciendo exactamente esta misma pregunta. Y aún a día de hoy, si bien tenemos más o menos una respuesta, sigue siendo un asunto al que se le pueden seguir sacando cosas. Sigue siendo una pregunta que nos puede seguir sirviendo para comprender qué es la realidad. Pero, haciendo un pequeño paréntesis, quizá la cosa que más me sorprendió, más que lo que después voy a decir de la física, más que lo que más que esto mismo de que en realidad no sé matemáticas, una de las cosas que más me sorprendió es fue la gente. Y justamente todo empezó por esta misma clase, por cálculo. Porque mi profesor de cálculo era una persona súper interesante. Y quizá la única cosa más interesante que la ciencia es la gente que hace esa ciencia. Para que se den una idea, o para que tengan una pequeña imagen, mi profesor de cálculo era un señor de unos 60 y tantos, barbudo, completamente canoso, medio calvo, pero igual con el cabello de atrás largo, amarrado a una coleta de caballo, siempre encorvado,
que iba de la forma menos formal con alguna playera con un estampado raro o de alguna banda de rock de los 60, siempre con guaraches, y que justamente siempre iniciaba cada tema con una pregunta. Y quizá la parte que se me hizo más interesante o de la que pude aprender más, dejando de lado sus excentricidades, porque eres una persona muy excéntrica, utilizaba siempre fuentes muy extrañas. Por ejemplo, nos decía algo como, este tema lo explican muy bien en un panfleto soviético que se imprimió por ahí de los 70 en México, y aún a día de hoy sigo sin encontrar esos panfletos soviéticos. Pero dejando de lado toda esta clase de cosas, lo que más le aprendí, y le sigo aprendiendo porque lo sigo yo, sigo teniendo clases con él, es cómo puedes extrapolar o cómo puedes tomar la ciencia, o en su caso las matemáticas, y no ser solamente algo que te gusta, no ser algo que solamente es sutil, no ser solamente lo que te dedicas, sino ser algo que te dé un modo de entender la vida y el mundo en sí mismo. Porque cada uno de los temas que pasábamos siempre lo relacionaba con un evento histórico, siempre lo relacionaba con algo del día a día, siempre, o con alguna otra rama de la ciencia que no te esperarías que tuviera nada que ver con lo que estábamos estudiando, como por ejemplo biología, porque los modelos de poblaciones, los modelos de cómo se comporta, no sé, por ejemplo, tenemos un grupo de conejos en un bosque y queremos ver cuántos conejos va a haber en tanto tiempo. Eso se hace con matemáticas. Si queremos ver si el agua que tienen y la comida que tienen les va a alcanzar, eso se puede hacer con matemáticas. Y eso se puede también pasar a la sociedad en sí misma. Si queremos saber, por ejemplo, si el agua que hay en los ríos de Guadalajara y en los lagos de Guadalajara va a alcanzar para que todos tengamos agua hasta 2050, eso se hace con matemáticas. Y todas esas cosas, ver cómo este profesor podía entender todo el mundo, podía entender muchísimas partes de la historia a través de las matemáticas, porque esa era la lente con la que a él le gustaba ver las cosas, fue simplemente un wow, un wow para mí. Ah, y el ver cómo lo conectaba con tantos campos, cómo era una persona muy culta en filosofía, en biología, en física y en mil y un cosas, pero no porque se hubiera detenido a estudiar física, a estudiar biología o a estudiar filosofía, sino porque a través de lo que sabía de las matemáticas, simplemente había terminado en esos campos, me pareció súper fascinante. Y justamente creo que a partir de aquí, mi primera conclusión es que la física es la puerta. ¿La puerta a qué? La puerta a muchísimos campos más allá de la física. Por ejemplo, tuve una profesora que nos contó que en sus tiempos estudiando en Inglaterra se la pasó más leyendo sobre la vida de Newton y de Copérnico que sobre los trabajos y las partes matemáticas y físicas de Newton y Copérnico, porque son personas súper interesantes, porque son personas que vivieron vidas súper interesantes, pero también te dicen mucho sobre cómo se trataba la ciencia antes, sobre cómo la gente reaccionó en los tiempos de Newton a las cosas que propuso, sobre cómo Copérnico tuvo que enfrentar consecuencias por proponer que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y en este caso, para esta profesora, que no le interesaba la historia antes de estudiar esto, la física fue esa primera puerta a decir, vamos a estudiar historia, vamos a intentar entender por qué los físicos terminaron de la forma en la que terminaron y por qué estamos donde estamos. O, por ejemplo, otro profesor, en este caso de geometría, nos contaba que gracias a las matemáticas se terminó interesando por la música, porque los antiguos griegos, en este caso Pitágoras, que lo tenemos por aquí, descubrieron que son justamente fracciones y relaciones lo que hace que dos notas suenen bien juntas o no. Esto es una cosa súper curiosa, pero si tú tienes dos notas, o sea, si tú tienes dos cuerdas, am, dependiendo del largo de estas, por ejemplo, si una es justamente la mitad del tamaño de la otra, entonces suenan bien porque es una octava. O sea, son esta clase de cosas que te dicen de hasta la música se puede explicar a través de matemáticas. Y no solamente eso, sino que además si te gustan las matemáticas, puede que también te guste la música. Y es justamente ese no cerrarse. Y no solamente no cerrarse, sino que las matemáticas y la física son campos tan amplios que te pueden abrir la puerta a mil y un cosas más. Y el ver cómo a cada persona distinta, le afecta de forma distinta y lo termina interiorizando de forma distinta es algo que simplemente me voló la cabeza. Porque justamente el conocer a personas
para las que la física significaba tantas cosas distintas, tanto profesores como compañeros, fue una de las cosas con las que más me terminó quedando. Porque ya les conté lo que es la física para mí. Es este modo de darle un sentido al universo. Pero para otras personas es simplemente algo que les gusta o algo para lo que son buenos y ya. No se van muchísimo más a fondo. Para algunos es simplemente la profesión de la familia, son hijos de físicos, son nietos de físicos y por tanto ellos son físicos. Eh, para, para otras personas es quizá el modo de intentar buscarle un sentido a la vida, porque he hablado con gente que me ha dicho eso, que empezó a interesar la física porque al ver cómo funcionaba todo fue como si le estuvieran encontrando un sentido. ¿Por qué estamos aquí? Ah, y justamente todos estos modos tan distintos de interiorizar las cosas, tan distintas de abarcar cada uno de los problemas, porque es otra de las cosas súper interesantes. Una de las cosas por las que me encanta el hecho de que la gran mayoría de tareas las podamos hacer en equipo es ver cómo cada uno de los distintos estudiantes y cómo cada una de las distintas mentes abarcan los problemas de formas tan distintas a partir de tener la misma información. Y creo que es justo eso de cómo la física nos impacta de forma distinta. Algunos se van a ir como por mucho este lado más matemático y decir, tenemos tal fórmula y por tal teorema de cálculo la podemos utilizar y tal, tal, tal. Y otros se van quizá por un sentido muchísimo más intuitivo, de decir ok, el problema es una cuerda atada a un bloque, ¿qué es lo que esperaríamos que pasara si lo pusiéramos? Y a partir de eso, a partir de la idea de qué tendrían que pasar, es como ya pasan a la parte matemática. Y justamente eso, al ver cómo hay tantas personas que pueden percibir esto de forma tan distinta, se me hace una de las cosas más bellas que tiene esta carrera. Pero no solamente eso, sino que además, eh, obviamente, el hecho de que la física está tan amplia, de que le pega a las personas de distintas maneras, es que cada persona tiene distintas aficiones y tiene distintos gustos fuera de la física. Y eso termina conllevando que la física pueda estar en todo. Porque una de las cosas que me gustaría que se lleven de esta plática es que la física es más. Es más que qué, es más que lo que sea. Porque, y justamente de aquí viene el nombre, el nombre de la plática, es que la física está prácticamente en todos lados. Y estas mismas conexiones entre las distintas ramas del conocimiento es lo que nos hace saber que, aunque yo haya entrado a la carrera porque me apasionaban los agujeros negros y las rarezas de la física cuántica y por cómo se formaban las estrellas, siguen existiendo mil y un cosas, más allá de estas grandes preguntas, que se pueden responder y se pueden contestar, o inclusive se pueden empezar a preguntar desde la física. Por ejemplo, la mayoría de los aparatos electrónicos que existen en el mundo existen gracias a una de las ramas de las físicas más amplia que se llama física de materiales. En este caso aquí lo tenemos, un semiconductor. En este caso son de silicio, si no estoy mal. Pero estos mismos semiconductores están en todos lados, están en todos lados, están en todos los aparatos electrónicos y estos se crearon a partir de utilizar a la física y lo que sabemos de física para poder desarrollarlas. Bueno, de física y química, de una mezcla entre ambas. Pero, por ejemplo, también muchos de los avances que se dieron en la medicina, sobre todo en el siglo pasado, se dieron gracias a la física. Los rayos X, la radioterapia, las capacidades de mantener la esterilidad en ciertas zonas, muchos de los diagnósticos que a día de hoy se hacen gracias a la física. Justamente esta es la primera radiografía en la historia. Si son un poquito curiosos, busquen la historia de cómo fue la primera radiografía, porque está relativamente interesante. Ah, y hay mil y un cosas más. Y prácticamente cualquier cosa que se te ocurra de la física, o cualquier campo que se te ocurra, seguramente hay una rama de la física que se dedica solamente a eso, ya sea a crear materiales, a crear modos de diagnosticar ciertas cosas, o, por ejemplo, a predecir el clima. Hay algunas ramas de la física que solamente se dedican a estudiar el clima, a estudiar la atmósfera, a estudiar si podemos predecir si mañana va a llover o no. Eso se hace con física. Y justamente el punto de que la física es más, en general siempre es más, nos termina llevando al hecho de que detrás de todo esto y detrás de prácticamente todo hay física. Porque sí, detrás de cosas como que las bolsas de papitas están diseñadas de cierta forma para que puedan llegar a un lugar sin estar rotas o sin estar tan rotas. Es una cosa que diseñó un físico, o al menos en la que participó un físico. Cada satélite que está en órbita participó en su diseño un físico. Y sí, también la foto de un agujero negro, cómo se
crear un universo. Obviamente son cosas que le competen a la física, pero la física te puede dar respuestas tan interesantes como esas, o también respuestas tan tontas, entre comillas, como que las ranas pueden flotar bajo campos magnéticos. Sí, esto de hecho es una investigación física real. Igual, si tienen curiosidad, busquen. Recibió un premio Ig Nobel, que son algo así como la parodia de los premios Nobel. Pero justamente, creo que es una de las cosas más hermosas de la física. El hecho de que esté en todos lados y de que prácticamente en cualquier equipo de trabajo que exista en el mundo, un físico puede estar ahí, ya sea en un equipo de paleontología, porque resulta que puedes estudiar puedes saber dónde hay huesos de cierto animal por medio de ondas o algo parecido, o algo como ya lo dijimos, en la meteorología, o inclusive en el campo farmacéutico, porque actualmente se realizan investigaciones para ver cómo se unen las células a ciertas moléculas, para a partir de ese conocimiento poder desarrollar más y mejores medicamentos que puedan ayudar a curar las cosas, a curar las enfermedades que nos aquejan hoy en día. Todas estas, o inclusive, por ejemplo, no sé, un equipo que quiera luchar contra el cambio climático, va a tener que tener un físico para ver cómo funciona el calor, para ver cómo se absorbe el calor y para ver si a partir de eso podemos desarrollar estrategias que nos ayuden. Y justamente el cambio de estudio es tan amplio que hace un par de años, inclusive un equipo creo que era un equipo de fútbol europeo, contrató un grupo de astrónomos para que interpretaran los datos de sus jugadores para poder tomar decisiones en los partidos. O por ejemplo, un físico puede hacer otra cosa, una cosa dedicada al entretenimiento como esa, o una cosa tan útil como para intentar desarrollar un nuevo modo de crear energía limpia. Porque en cada presa hidroeléctrica, en cada planta nuclear, en cada planta eólica, tiene que haber un físico al menos para consulta. Eh, y es justamente, eso es a lo que me refiero con que la física es más de lo que yo creía. Porque yo no sabía que la física podía abarcar tanto. Que en prácticamente cualquier cosa que tengas a tu alrededor puedes aplicar física para estudiarlo. Y en prácticamente cualquier cosa, o en la gran mayoría de cosas que hagas en tu día a día, puede que haya un físico que estuvo atrás de que esa cosa lo pudieras hacer de forma correcta. O lo pudieras hacer lo pudieras hacer de forma mucho más segura. Porque la física no solamente sirve para entender el universo, sino también para mejorar el universo en el que vivimos, o a veces simplemente para responder preguntas tantas como si una rana puede flotar. Y ya para finalizar, me gustaría terminar con, en parte, la forma de completar la frase del título. No solamente la física es más de lo que tú crees, porque es más de lo que yo creía, sino que la física siempre va a ser más de lo que creo en este momento, y va a ser más de lo que jamás creeré. Porque a pesar de que ya lleve año y medio estudiando esto de forma universitaria y ya lleve desde los 13 intentando aprender lo que está en esto, seguramente, aunque esté toda mi vida estudiando este campo, jamás voy a terminar de saber todas las cosas que se pueden hacer con esta ciencia tan hermosa. Y no lo digo desde un punto, no lo digo desde un punto de vista negativo, no lo digo como que es algo malo, sino al contrario, porque eso significa que que siempre va a haber cosas que hacer. Que los físicos siempre vamos a tener algo que hacer porque siempre va a haber algún campo desconocido en el que nunca se nos haya ocurrido meternos, pero en el que tenemos cosas que hacer y en el que podemos mejorar las condiciones que actualmente están, ya sea para que sepamos más o simplemente para que, no sé, el día de mañana que compres un garrafón no se rompa después de que se caiga la primera vez o algo parecido. Bueno, este es el final de la presentación. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Espero que esto les sirva. Espero que se lleven algo positivo, no tanto de la parte académica, sino simplemente en general de esto. Y recuerden, en general eso, la física siempre es más de lo que creo y siempre va a ser más de lo que creeré y probablemente más de lo que ustedes crean también. Y que intenten siempre dar lo mejor que puedan de ustedes mismos.